Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía, como se sabe. Ha sido uno de los críticos más certeros de la globalización neoliberal. Escribió varios libros, muchos artículos, una gran cantidad de trabajos periodísticos señalando las limitaciones, las falencias de ese proceso en el que hemos estado inmersos fundamentalmente después de la caída del muro de Berlín. El proceso inició antes, la desregulación con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, pero tomó mucha fuerza luego de la caída del muro de Berlín. Stiglitz fue economista jefe del Banco Mundial, asesor del presidente Clinton, pero un gran crítico de la globalización. Desde el año 95, cuenta él, en un artículo que quiero reseñar hoy, ha estado asistiendo al foro de Davos, que reúne año tras año, eso se vio interrumpido por la pandemia del COVID-19, a los líderes políticos y empresariales del mundo. Entonces, en ese evento normalmente todo era elogio para ese proceso de mundialización de la economía. Ahora asiste al último, que se celebró recientemente, y se sorprende porque el ánimo era totalmente distinto. Y en vez de los elogios tradicionales, lo que hubo era una admisión generalizada de que la globalización tenía serias fallas. Sin embargo, Stiglitz dice, pero no podemos ahora estar hablando de desglobalización sin antes hacer una crítica severa de eso que tanto elogiamos en el pasado. Stiglitz lo puede decir y puede reclamar eso porque él escribió un bestseller justamente poniendo en evidencia el malestar en la era de la globalización. Así se llamó ese trabajo, el malestar en la era de la globalización. Bueno, pues este trabajo que publicó en el día de ayer, lo leí en Project Syndicate, lleva por título Hacer bien la desglobalización. Yo quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de este importantísimo trabajo. Él dice lo siguiente: Davos, la primera reunión del Foro Económico Mundial en más de 2 años, fue marcadamente diferente de las muchas conferencias anteriores de Davos a las que he asistido desde el año 1995. No fue solo que la nieve brillante y los cielos despejados de enero fueron reemplazados por las pistas de esquí desnudas y una llovizna sombría de mayo. Más bien fue que un foro tradicionalmente comprometido con defender la globalización se preocupó principalmente por las fallas de la globalización: cadenas de suministro rotas, inflación de precios de alimentos y energía y un régimen de propiedad intelectual que dejó a miles de millones sin vacunas COVID-19, tan solo que algunas compañías farmacéuticas podrían obtener miles de millones de dólares en ganancias adicionales. Entre las respuestas propuestas a estos problemas se encuentran la producción de relocalización o amigos de la costa y la promulgación de políticas industriales para aumentar la capacidad productiva de los países. Está citando las cosas que se dijeron allí, lo pone entre comillas.
Atrás quedaron los días en que todo el mundo parecía estar trabajando por un mundo sin fronteras. De repente, todos reconocen que al menos algunas fronteras nacionales son claves para el desarrollo económico y la seguridad. Para los antiguos defensores de la globalización sin restricciones, este cambio de actitud ha resultado en una disonancia cognitiva, porque el nuevo conjunto de propuestas de políticas implica que las antiguas reglas del sistema de comercio internacional se torcerán o se romperán, incapaces de conciliar el fenómeno de la amistad con el principio del comercio libre y no discriminatorio. La mayoría de los líderes empresariales y políticos de Davos recurrieron a tópicos. Hubo poco examen de conciencia sobre cómo y por qué las cosas salieron tan mal, o sobre el razonamiento defectuoso e hiperoptimista que prevaleció durante el apogeo de la globalización. Más adelante sigue diciendo: como reconoció Adam Smith en el siglo XVIII, el capitalismo no es un sistema autosuficiente porque hay una tendencia natural hacia el monopolio. Sin embargo, desde que el presidente estadounidense Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher iniciaron una era de desregulación, la creciente concentración del mercado se ha convertido en la norma, y no solo en sectores de alto perfil como el comercio electrónico y las redes sociales. La desastrosa escasez de fórmula para bebés en los Estados Unidos esta primavera fue en sí misma el resultado de la monopolización. Después de que Abbott se viera obligada a suspender la producción por motivos de seguridad, los estadounidenses pronto se dieron cuenta de que una sola empresa representa casi la mitad del suministro estadounidense. Las ramificaciones políticas de los fracasos de la globalización también se exhibieron por completo en Davos este año. Cuando Rusia invadió Ucrania, el Kremlin fue inmediatamente y casi universalmente condenado. Pero 3 meses después, los países de mercados emergentes y en desarrollo han adoptado posiciones más ambiguas. Muchos señalan la hipocresía de Estados Unidos al exigir responsabilidad por la agresión de Rusia, a pesar de que se invadió Irak con falsos pretextos en el 2003. Los países de mercados emergentes y en desarrollo también enfatizan la historia más reciente del nacionalismo de vacunas por parte de Europa y los Estados Unidos, que se ha sostenido a través de las disposiciones de la propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio que les fueron impuestas hace 30 años. Y son los países de mercados emergentes y en desarrollo los que ahora soportan la peor parte del aumento de los precios de los alimentos y la energía. Combinados con injusticias históricas, estos acontecimientos recientes han desacreditado la defensa occidental de la democracia y el Estado de Derecho internacional. Sin duda, muchos países que se niegan a apoyar la defensa estadounidense de la democracia no son democráticos de todos modos, pero otros países sí lo están. Y la posición de Estados Unidos para liderar esa lucha se ha visto socavada por sus propios fracasos, desde el racismo sistémico y el coqueteo de la administración Trump con los autoritarios, hasta los intentos persistentes del Partido Republicano de suprimir la votación y desviar la atención
de la insurrección del 6 de enero de 2021, que ocurrió en el Capitolio de los Estados Unidos. La mejor manera de avanzar para los Estados Unidos sería mostrar una mayor solidaridad con los países emergentes, ayudándolos a administrar los crecientes costos de los alimentos y la energía. Esto se podría lograr reasignando los derechos especiales de giro de los países ricos, el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional, y apoyando una fuerte exención de propiedad intelectual de COVID-19 en la OMC. Lo que está planteando Stiglitz tiene muchísima razón, porque resulta que a los países solo se les exigen sacrificios, a los países emergentes y a los países en desarrollo, pero no hay una agenda para discutir sus necesidades. Y por ahí anda Estados Unidos exigiendo fidelidad política cuando en medio de la pandemia, como señala Stiglitz, miró para otro lado, o cuando al imponer sanciones a Rusia ignora realmente las consecuencias que tiene todo esto sobre la economía mundial y cómo eso impacta las economías más vulnerables. Sigue diciendo Joseph Stiglitz: además, es probable que los altos precios de los alimentos y la energía provoquen crisis de deuda en muchos países pobres, lo que agravará aún más las trágicas desigualdades de la pandemia. Si Estados Unidos y Europa quieren mostrar un verdadero liderazgo mundial, dejarán de ponerse de lado de los grandes bancos y acreedores que incitaron a los países a endeudarse más de lo que podían soportar. Después de 4 décadas de defender la globalización, está claro que la multitud de Davos manejó mal las cosas. Prometía prosperidad tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Pero mientras los gigantes corporativos en el norte global se enriquecían, los procesos que podrían haber mejorado la situación de todos, en cambio, crearon enemigos en todas partes. La economía de goteo, eso que le han llamado el derrame, la afirmación de que enriquecer a los ricos automáticamente beneficiaría a todos, era una estafa, una idea que no tenía ni teoría ni evidencia detrás. En base a eso fue que se adoptó la política de recortarle, de bajarle impuestos a los más ricos, porque supuestamente ayudar a las empresas iba a producir ese derrame que nunca se produjo, y eso lo que condujo fue a una concentración brutal de las riquezas, que hoy es una de las graves consecuencias del proceso de globalización. Sigue diciendo: la reunión de Davos de este año fue una oportunidad perdida. Podría haber sido una ocasión para reflexionar seriamente sobre las decisiones y las políticas que llevaron al mundo a donde está hoy. Ahora que la globalización ha alcanzado su punto máximo, solo podemos esperar que lo hagamos mejor en la gestión de su declive que en la gestión de su ascenso. Yo creo que es un trabajo, un gran aporte de este economista prominente, Premio Nobel de Economía. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué es ahora, precisamente ahora, que se admite el fracaso de la globalización? ¿Por qué eso no se hizo antes? Tanto tiempo para darse cuenta de que habían cosas que no estaban funcionando bien.
cuando el propio Stiglitz hace años que lo denunció. El libro de Stiglitz se publicó, si la memoria no me falla, como en el 2002 o 2001. Yo recuerdo que fui con una amiga a Cuba a entrevistar a Fidel Castro. Y Fidel Castro le obsequió el libro de Stiglitz a esa amiga. El libro acababa de publicarse. Eso fue en el 2001, me parece, si la memoria no me está fallando. Y entonces yo me interesé por el libro, lo busqué, lo leí y descubrí muchas cosas interesantes. Ya Stiglitz ponía ahí en evidencia lo que hoy claramente ha resultado una gran estafa. Y hubo, yo creo que evidencias de sobra, no solo las críticas contundentes que hicieron intelectuales prominentes como este premio Nobel, sino también los efectos mismos. Porque nosotros vivimos la crisis tequila, la crisis tango, la crisis de las empresas tecnológicas, aquella burbuja que estalló y provocó graves problemas financieros y en el mercado de valores. Vivimos la crisis asiática que denunció magistralmente Mahathir. Y vivimos la crisis del año 2008. Todo eso como consecuencia de la globalización, de la desregulación neoliberal. Y sin embargo, nadie se preocupó realmente por hacer un examen a fondo y plantear un cambio de rumbo. ¿Por qué se produjo eso? ¿Por qué no hubo el interés en cambiar las cosas? Bueno, porque eso era funcional al gran capital. Las grandes empresas obtenían muchos beneficios. Y ahí están los gigantes, las grandes empresas, esa que está ahora mismo mencionando el señor Joseph Stiglitz. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, lo que ocurrió, ustedes saben qué es. ¿Y qué es lo que se está planteando? Entre otras cosas, se están argumentando problemas de seguridad asociados a la cadena de suministro, a todo eso que hoy en día se presenta como una falla de la globalización, pero que en realidad es una falla del sistema capitalista como tal. Las grandes fallas ya nosotros realmente se pusieron en evidencia, porque la falla en la cadena de suministro, esa es una realidad. Y las consecuencias, todo esto que estamos viendo, bueno, de repente se descubre que hay una sola empresa, como dice Stiglitz, que produce toda la leche o la mitad de la leche que consumen los bebés en Estados Unidos. La concentración de la producción en manos de una sola empresa, dueña prácticamente de ese mercado. Antes en Estados Unidos la lógica era que desde que usted sacaba demasiado la cabeza y pretendía imponerse en el mercado, a usted lo sentaban en un tribunal y lo ripiaban literalmente en distintos pedazos. Eso fue lo que ocurrió con empresas como AT&T, aquella empresa que tenía tanto poder que incluso hasta golpe de Estado dio, porque AT&T estuvo detrás del golpe en Chile. Sin embargo, Estados Unidos abandonó toda esa normativa que fue el producto de la experiencia que se acumuló durante la época de la Gran Depresión. Comenzó ahí la desregulación y entonces se produjeron esas crisis, la crisis subprime, en donde las empresas financieras comenzaron a vender hipotecas a gente que no podía realmente, que no tenía la suficiente solvencia. Llenaron el mundo de hipoteca basura y crearon una tremenda burbuja financiera que afectó todo el sistema financiero y después se convirtió en una crisis económica con graves repercusiones políticas y sociales en el mundo entero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que el gran hallazgo? ¿Qué es lo que está forzando un cambio de rumbo?
porque todavía no nos lo han dicho con la suficiente claridad de que la globalización se terminó y de que hay que comenzar un proceso de desglobalización, como lo está planteando Stiglitz. Todavía no nos han dicho claramente para dónde es que vamos. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que quien aprovechó más la globalización fue China. China fue quien más aprovechó la globalización, porque mientras Estados Unidos ponía el énfasis en la guerra y pretendía perpetuarse como única superpotencia en el mundo, que fue el estatus en el que quedó después de la caída del muro de Berlín, mientras Estados Unidos se dedicaba a acercar a Rusia, a tratar de manejar los recursos energéticos, apoderarse de eso mediante operaciones como la que se inició en Afganistán, en Irak, en Siria, todo lo cual se vino abajo y fracasó estrepitosamente, porque eso estaba llamado supuestamente a despegar a Rusia de Europa y de esa manera poder contener la expansión de este país, eliminar la dependencia con el control de los recursos energéticos, los proyectos de gasoductos desde aquella zona, las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, aquellos proyectos de oleoducto y el oleoducto de Qatar que nunca se pudo construir porque fracasó la operación en Siria. Entonces, mientras Estados Unidos hacía esos esfuerzos, China aprovechaba para hacer negocios, para hacerse socio, para buscar socios en el mundo, y así se fue haciendo socio de la inmensa mayoría de los países, de toda Europa, principal socio comercial, de los países de la zona, de Corea del Sur, de Japón, hasta del propio Estados Unidos. Mientras Occidente hacía la guerra, China hacía los negocios. Y cuando vinieron a despertar, China ya se había convertido en la segunda nación más desarrollada del mundo, con el comercio más amplio en todo el planeta, con una red de comercio, unos nexos comerciales que espantaron al mundo occidental. Y ahora de lo que se trata es de buscar los fundamentos para entonces poder despegar a este gigante de la economía mundial. Y entonces ya la globalización no es funcional para esos propósitos, porque China tiene unos contactos, unas conexiones que sencillamente la colocan como uno de los países más competitivos. Y por ese camino del libre comercio terminaría imponiéndose y superando con creces a Estados Unidos, que es lo que está planteado y lo que se quiere evitar. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en un momento.